Bienvenidos a Minuto de Confianza, un nuevo programa de televisión de la Universidad Autónoma Televisión, un programa regional de conversación, donde queremos conversar los temas que nos interpelan en la región de la Araucanía. Y qué mejor que hacerlo a través de las voces de nuestros protagonistas, de su historia, que es también nuestra propia historia. Queremos hacerlo con un gran invitado, con un abogado muy conocido, alcalde en 3 periodos, diputado en 3 periodos, ha tenido muchos cargos y es un conocedor, un hombre de la Araucanía, pero de tomo y tomo. Es René Zafirio, nuestro gran invitado. Muchas gracias, René, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. No, muchas por favor. Gracias. Un gusto estar contigo. Toma asiento, por favor, René. Queremos conocer a la persona detrás del personaje público. Detrás de este gobernador que ha sido alcalde, este gobernador que ha sido diputado. Así que nos atrevemos con esta conversación con René Zafirio. ¿Zafirio italiano? Italiano, sí. Perfecto. Es absolutamente necesario que me conozcan. me parece súper bueno. Mi abuelo paterno, a los 16 años, se vino desde una ciudad que está en el norte de Italia, en Cuneo, y se vino a Temuco. ¿Eso es como Milán por ahí? No, más al norte, casi la frontera con Suiza. Perfecto. Y el abuelo José, pescó sus cosas, las echó en un baúl, se vino, tomó un barco, llegó a Valparaíso. Solo a los 16 años. Solo. Y viniendo, y se venía a trabajar con don Eduardo Elena. Don Eduardo Elena, un italiano, un pintor, un señor, con todas sus dimensiones. Temuquense, de Temuco, digamos. Claro, él ya estaba radicado en Temuco, tenía un almacén y el abuelo llegó a trabajar en su almacén. Perfecto. Ayudándolo en el trabajo del almacén. Como empleado de él. Perfecto. Como empleado de él. Perfecto. Un cabro de 16 años. Buenísimo. Entonces, es el único migrante de apellido Zafirio que ha llegado a Chile. O sea, no hay más Todos familia. somos parientes, así que si usted se encuentra con algún Zafirio en Arica o en Punta Arenas, no lo puedo negar, son parientes y habemos de moros a cristianos, así que, como en toda la familia. Perfecto. Ay, güey. ¿Y mantienen algunas tradiciones italianas? No muchas, muchas. Tiene que ver con la vertiginosidad con que vivimos, con la dispersión geográfica. Se hacen esfuerzos a veces por tener encuentros, pero no siempre funciona. Pero fíjate que hay un tema que es sintomático. Muchos de ustedes sí abrazaron el mundo social, el mundo de las ideas, la carrera política. Así es. Eduardo, que es primo tuyo, entiendo. Sí, claro. Eduardo. Jorge. Diputado. Eduardo también fue diputado. Eduardo es una combinación extraña de doctor en filosofía. Y académico, ¿no? Entiendo. Académico, abogado y criancero de ganado aquí en la región de la Araucanía. Es una combinación. Una mezcla rara. En realidad los Zafirios son todos tenemos algo raro. Bueno, pero... ¿Qué recuerdas, René? Tú estudiaste en la región, tú estudiaste en Victoria, entiendo. Hiciste como lo que podría ser la enseñanza básica en Victoria. Hice parte de la enseñanza básica en la escuela, mira el nombre, el medio nombre. A ver. La Escuela Consolidada de Experimentación de Puracautín. Ah, mira. Donde me enamoré por primera vez. Ah, ¿hasta qué año más o menos? No, ahí debo haber estado hasta el 5º básico, más o menos. Perfecto. Pero ya en 3º básico estaba enamorado de la profesora. Ah, muy bien. Bueno. Y con un colega nuestro. Puede ser la profesora primera amor de muchos de nosotros. Sí, pues sin duda. Había 2 condiciones en esa época. Querías ser carabinero y te enamorabas de la profesora. Listo. Y con eso ya tenías tu infancia un mundo más o menos normal. Pero éramos 2 los enamorados de la profesora. De la misma. Pero... ¿había que sacarlo? En un gesto de transversalidad, acordamos los 2 juntos. Además, este otro enamorado de la misma profesora también es colega nuestro. Y es colega tuyo también es notario. No lo voy a nombrar porque no puedo, pero le escribimos a la señorita Irene que le confesamos que estábamos enamorados de ella y que se decidiera por uno de los 2. Que resolviera ella. Claro.
Pero lo resolvió y lo resolvió. Ay, no resultó. Lo resolvió, claro. Nos dejó toda la mañana, vueltos para la pared, uno cada uno al lado del pizarrón. Y después de un par de reglazos en las manos, porque esas cosas no se hacían, y en la época uno calladito nomás, no le contaba ni al papá, porque si no le forraban de nuevo la casa. Se lo comía nomás el castigo, listo. Así tranquilito, nomás. tranquilito. Buenísimo. ¿Qué recuerdos tienes de Y esa después época? Victoria, perdón. Y después Victoria en el Instituto Mercedario en Victoria, y después Temuco, en la Escuela Industrial de aquí de Calle Uruguay, por detrás de la UFRO. Perfecto. Y de ahí yo en primero medio me metí en política. Ya. Y- Dirigente estudiantil. Presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Ya, perfecto. Mira la vuelta a la vida. Sí, claro. Competí con Pérez García. Mira. Fuimos los dos candidatos a presidente de la Federación. Fue la única vez que se eligió con voto universal de todos los estudiantes secundarios de la provincia de Cauquín. Perfecto. Le gané. Tenemos la misma edad con Pepe y todo lo demás, y hemos hecho una vida política Sí, desde claro. distintas posiciones, pero mantenemos una relación muy Pero cercana. es interesante ese acercamiento primario que tuvieron, muy jóvenes los dos, y que se hayan mantenido en la arena política tanto tiempo Sí, y han sido sí. ocupados cargos tan relevantes. Es que vivimos una época de mucha convulsión, Sí. en que un joven de 15 años debía, si no era una cosa extraña, tener opinión política. Estábamos en los inicios de la Revolución Cubana, en la experiencia del Che, en plena Guerra Fría, el mundo partido por la mitad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en fin, condiciones muy distintas de las actuales, Absolutamente. en que cada país tenía que ponerse al servicio de una de las dos potencias, y subyacían, digamos, toda esta situación de guerra no declarada, digamos, Claro. de estas películas de espionaje y todo O sea, eso. un estado de tensión permanente entre dos mundos, entre dos polos opuestos. Exacto. Con un desarrollo del armamento atómico ya Absolutamente. bastante evolucionado, capaz en condiciones de destruir el planeta, si lo querían. Todo el mundo especulaba acerca de la tercera guerra, el botón rojo, Exacto, cuando se lanzaron claro. los misiles. Exacto, el maletín del presidente de Estados Unidos. Exactamente. Sí, es el mundo, muy Exacto. distinto. Muy distinto. Y además en Chile pasaban cosas muy distintas. Claro, vivimos una época muy convulsionada durante el gobierno del presidente Allende, muy polarizada políticamente, Sí. en una región que además vivió episodios de mucha incertidumbre. Sí. Claro, la historia te da una perspectiva distinta después de entender esos procesos y la intervención de terceros, digamos. Y la circunstancia de estar justamente desarrollándose un proceso de transformaciones, de grandes transformaciones sociales, poniendo en riesgo la supremacía estadounidense sobre América Latina, Exactamente. que era una cuestión que no se podía permitir después de la experiencia que había vivido, que se estaba experimentando con Cuba. ¿Cómo atravesaste en ese tiempo, con todo el idealismo de la juventud, ¿verdad? Con todas esas primeras acercamientos a la autoridad, al poder, ¿no es cierto? Con todo lo que simboliza. ¿Cómo atravesaste la época del quiebre institucional? ¿Te mantuviste en la política? ¿Te fuiste alejando? ¿Cómo? Porque, según tengo entendido, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Chile. Sí. ¿Sí? Te tuviste que ir a Santiago. Debiste entrar por ahí por el año 78, 77 a estudiar Derecho. ¿Te cuento cuándo? ¿Cuándo? Porque saliste del 82, ¿o no? Entré en marzo ¿Ya? de 1973. Ah, bueno. Marzo Entonces de la pregunta 1973. es más válida todavía. Un temuquense, una persona de la Un región de la Araucanía, provinciano, un provinciano colocado en Temuco, de una se pone en familia Santiago. modesta que se fue a Santiago desde la Escuela Industrial de la calle Uruguay a la Exactamente. Universidad de Chile, que para mi gusto, digamos, los de la Católica no opinaban lo mismo, pero para mi gusto la mejor escuela de Derecho que había en el país en ese Es momento. probable digamos. que sí. Es probable que sí. Y además donde confluyen, no sé si hasta el día de hoy, pero con donde confluyen muchas miradas también, de lo jurídico, mucho acercamiento al poder, ¿verdad? Sí, claro. Mucho presidente que ha estudiado en la Universidad de Chile, o sea, Muchos presidentes, ministro, o sea, muy secretarios generales emblemático. de la OEA, Un parlamentarios. lugar muy en fin, emblemático, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué ocurrió ahí? fue muy duro.
Fue muy duro porque era el momento en que uno estaba a esa edad emprendiendo el vuelo en el mundo de la política, lleno de ideas. Además, pensando que tu estadía iba a ser otra cosa, pensando. Claro, tú ibas a hacer vida universitaria. Sí, claro. Y te lo grafico de una manera tal vez demasiado dramática, pero lo que me tocó vivir simplemente. Y te encontrabas con compañeros de curso flotando en el mapucho. Bueno. Que eso te dice todo. Sí, claro. Y lo que hay tras eso, digamos, es muy fácil de entenderlo. Nunca abandoné la política. ¿Fuiste dirigente de la universidad? No fui dirigente de la universidad porque no había actividad. Se había cancelado eso. Absolutamente. Se cerraban literalmente con cadenas, digamos, departamentos de ciencias sociales, de filosofía, en fin. Hubo carreras que se cerraron, me acuerdo. Sí, también. Las carreras de sociología en la época se cerraron, sí. Antropología se cerraron, en fin. Fue complicado porque las circunstancias te obligaban a que tu núcleo de referencia, tus compañeros de estudio, digamos, no superaban los 5. De esos 5, 2 son hoy día ministros de la Corte Suprema. Ah, bien. Y no podíamos establecer relaciones de amistad porque generaba un ambiente de mucha desconfianza porque desaparecían muchos compañeros. Mucho ruido, digamos. Mucho ruido. Y en ese tiempo tú ya eras militante de la democracia cristiana, ¿no? Claro. Ya. Lo fui desde que estuve en primero medio. Ah, perfecto. A los 15 años. Ya, perfecto. Sí. Y transitaste todo ese periodo. Todo ese periodo, sí. De cambios, ¿no es cierto? Chile se fue adaptando a una realidad distinta. Así es. En el correr del tiempo. Pero tú te mantuviste cercano a la actividad política. Siempre. Perfecto. Siempre. Terminé el diciembre del 78, del 77, perdón, y el obispo de la época, don Sergio Contreras Navia, me invitó a incorporarme al equipo de trabajo de la Vicaría de la Solidaridad aquí en Temuco. Y orienté todo mi trabajo profesional hacia el mundo de los derechos humanos. Perfecto. Como apoyo a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. O sea, tú terminaste tu carrera y te viniste de Temuco. De inmediato. Perfecto. Al día siguiente. ¿No hiciste actividad profesional en Santiago? No. Yo sabía que iba a Santiago a estudiar y me venía apenas terminar. Ah, perfecto. Y además en la época se estilaba que uno terminaba la carrera universitaria y se casaba. Cosa que hiciste. Claro, obvio. Sí, era seguiste el protocolo, claro, social, exacto, de la época. Era ordenadito. Y bueno, y combiné mi trabajo en la vicaría en que el sueldo era hoy día como la mitad del sueldo mínimo, digamos. Era como para la micro. Además, ocurría algo que cuando te pagaban a fin de mes en la vicaría te hacían sentir como que el sueldo te lo pagaba Dios. Entonces era una combinación de alegría por recibir unos pocos pesos que te alcanzara por lo menos para la micro, pero además una suerte de sentimiento de culpa porque le estabas cobrando a la Santa Madre, digamos. No era muy sencillo porque te lo hacían sentir. Sí, me imagino, pero me imagino que un momento muy relevante en tu carrera. Absolutamente. El inicio siempre es importante, no se olvida. Eso me formó, o sea, mi experiencia universitaria y mi experiencia en la vicaría me definió para siempre mi vocación por lo público. De ahí saltaste a la Seremi, entonces. Seremi de Justicia, ¿no? De ahí salté a la Secretaría Ministerial de Justicia. Claro. Sí. En el inicio de la transición. Elwin. Con don Patricio Elwin. Sí, perfecto. Ahí hubo varios episodios también relacionados en la época ya, con tráfico de drogas en cuarteles de la Policía de Investigaciones de la época. Que te tocó abordarlo. Que me tocó abordarlo y que significó la salida de más de 20 funcionarios de Temuco y Traiguén porque la droga se vendía en los mismos cuarteles. Eso se saneó, eso se superó, eso se recuperó, ellos fueron sancionados, fueron exonerados, en fin.
a partir de un acuerdo con el propio presidente de la República, siendo ministro de Justicia, un gran profesor de Derecho Constitucional que yo había tenido, que fue don Francisco Cumplido. Perfecto. Y después renuncié. Renuncié porque... Te postulaste a alcalde. Pero en ese minuto tuve que renunciar sin siquiera saber si iba a haber en alguna vez elección de alcalde. O sea, porque no había ley que... O sea, renunciaste a ciegas. A ciegas. Pensando... Y dije, bueno, aquí se estaba discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que iba a permitir elegir a los alcaldes. Y dije, bueno, en algún momento va a salir la ley. Bueno, renuncié y en el momento que sea oportuno, renuncié a la Secretaría Ministerial y empecé a hacer una campaña electoral que en la época eran bien artesanales, distintas, era la pata de lado. Sí, claro, distinto. No había redes sociales, nada, los afiches los dibujaba uno mismo, era como autorretrato así, de uno. Buenísimo, pero... Se usaba el silkscreen y el papel y el mimeógrafo. Sí, claro. El mimeógrafo. Los cabros ni siquiera saben lo que es un mimeógrafo. Pero eso te da una reserva de experiencia súper valiosa para lo que quieres después, ¿no? Sí, sin duda. A mí, desde el punto de vista personal, la experiencia del municipio es lejos la más rica en términos de desarrollo humano y personal. Más allá de lo ejecutivo, me imagino, porque hay mucha función de terreno, ¿no es cierto? El contacto con la gente también, ¿verdad? Que se vive todos los días. Sí. Conocer los distintos sectores, abordar una problemática que es más bien local, que no es lo mismo que ser diputado. Exacto. Las dos funciones son muy importantes, pero ser alcalde te genera una cercanía distinta, una sintonía, ¿o no? Absolutamente. En la calle todos me saludan, hola alcalde. Y salí hace 20 años, hace 21 años que salí de la alcaldía. Sí, claro. O sea, un poco para entender lo marcador que es. Claro. O sea, pero mira, yo recuerdo... Quedaste en el inconsciente colectivo como el alcalde. Claro. Yo recuerdo experiencia extrema, una mediagua de la época, digamos. Una mediagua, una pieza de 3x3, 2 hermanos, que él debe haber tenido cerca de los 80 y ella 70 y fracción. En que ella, la hermana, nunca se casó porque su hermano era inválido, estaba postrado y ella se encargaba de atenderlo y dedicó toda su vida a atenderlo. Perfecto. Tú golpeas esa puerta como alcalde y te encuentras con esa realidad. Y todo su drama era que no tenía cómo, porque ella ya no tenía la fuerza para hacerlo, seguramente, movilizar a su hermano para asearlo, para cambiarle su ropa, en fin, y para ponerle un ratito al sol. Y ese ponerle un ratito al sol significa solamente que pudiera contar con una silla de ruedas. Una silla de ruedas que hoy día debe costar 200 pesos. Claro. Que no iba a hacer quebrar a ningún municipio. Entonces, claro, ¿qué hacía uno? Ahí está. Y después visitabas el barrio, te encontrabas con ellos y ocasionalmente lo veías tomando el sol en la puerta de su mediagua. Lo que te quiero decir es, ese es un cargo que claro, que es controvertido, pero la gente conoce solo la controversia pública, la disputa pequeña, pero no conoce la otra parte. Que uno golpea una puerta y te reciben y tú te sientas en la cama de un enfermo y resuelves un problema. ¿Y de cuánto le puedes cambiar la vida a la gente? Así. Con cosas que no son tan... que no son tan costosas. Que no son tan costosas. Y eso es lo que me trajo acá, a la gobernación. Eso. Porque nunca había tenido una responsabilidad regional por todo el territorio. Que pudiste ser con esa votación, porque, bueno, felicitarte también porque tuviste una votación histórica que nadie nunca tuvo en los comicios de noviembre pasado, ¿no? ¿Noviembre? De noviembre. De noviembre pasado. O sea, nadie había sacado en la región la cantidad de votos que sacaste. O sea, es una votación realmente importante. Por eso costó tanto que el Congreso aprobara la elección directa de gobernadores. Porque los senadores estaban celosos. Decían, pero ¿cómo vamos a elegir los gobernadores si tienen el mismo territorio de un senador? Pero además van a tener recursos disponibles para ejecutar en el territorio de la región. Sí, van claro. a tener más poder que un senador. Pero para que la gente sepa un poco, para que la gente vaya conociendo un poco el cargo, porque yo creo que todavía hay gente que vota un poco así a tientas, sin conocer mucho la naturaleza de la función,
cree que el diputado le va a arreglar la calle o qué sé yo. ¿No? Son funciones diferentes, ¿verdad? Así es. Hay una confusión, se mezcla todo en un mismo saco. Pero, ¿cómo podrías tú caracterizar la diferencia que existe entre el gobernador y el delegado presidencial, que son dos figuras que conviven en el espacio regional, pero que tienen funciones diferentes? Para que les puedas explicar a la gente. El delegado presidencial regional reemplazó a los antiguos intendentes. Perfecto, sí. Que responden a la línea vertical de mando desde el del Estado, desde el presidente de la República, ministros, subsecretarios, directores nacionales de servicios, jefes regionales, delegados presidencial regional, delegado presidencial provincial, jefe de servicio, etc. Es una línea vertical. Representante del gobierno en la región. En la región. Del presidente de la República en la región. Presidente, sí. Más que del gobierno. Sí, del presidente. Y esta otra figura, bueno, en la época los intendentes presidían además el Consejo Regional. Exactamente. Entonces, gestionaba los recursos regionales y los recursos y coordinaba el funcionamiento de todo el aparato público en la región. Esa función se separa. Se eligen los gobernadores pasan a presidir el Consejo Regional, y a gestionar el presupuesto asignado en la ley de presupuestos cada año para cada una de las regiones. Perfecto. Que es una responsabilidad asociada al desarrollo económico y social de la región. Te hago un paréntesis ahí. Desde el año 60, más o menos, desde los años 60 y hasta la actualidad, la población de Temuco más o menos se triplicó. Y en los 90 fue un periodo de mucho auge, de mucho crecimiento de la ciudad. O sea, Temuco fue de las ciudades que más creció a nivel latinoamericano. O sea, hubo una explosión de crecimiento, de desarrollo urbano, se construyó mucha vivienda. Bueno, lo recordarás muy bien, eres alcalde en ese tiempo. Que yo tengo que confesarte algo. A ver, ¿qué pasó? Pero que quede entre nosotros. No, entre nosotros. Mira, cuando yo asumí la alcaldía, a ver. No sé si vamos a tener tiempo, pero no, sí, dale, yo dale. me embalo y tú me avisas. Cuando yo asumí la alcaldía me encontré con un estudio en el escritorio del alcalde. Un estudio del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hablaba de las fortalezas, de las potenciales fortalezas de la ciudad de Temuco. Perfecto. Yo me junté con mi equipo y dijimos, nosotros tenemos que hacer un muy buen, en la época el concepto no como que no se usaba mucho, marketing con la ciudad. Y me quedaron mirando medio raro, como que poco menos que íbamos a vender la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, tenemos este estudio que habla de las potencialidades de la ciudad. Te voy a pedir que me sigas contando después de una breve pausa con nuestros avisadores. Voy a arrepentir. No, dale, seguimos. Continuamos conversando con René Zafirio, nuestro invitado del día de hoy. Estabas contándonos una anécdota de la municipalidad, esto de este proyecto que había, esta cosa de las Naciones Unidas. Que no voy a poder salir a la calle si te lo cuento. No, pero pasó hace... Oye, ha pasado mucho tiempo, hay que desclasificar los archivos. Sí, claro, sí, alguna vez. Entonces encontramos este estudio del PNUD que hablaba, como te decía, de las potencialidades de la ciudad de Temuco. Y yo les digo a mi equipo, que eran todos cabros jóvenes, que algunos de ellos era su primera pega, venía saliendo de la universidad, con mucho entusiasmo, y yo les digo, miren, Temuco es la segunda ciudad de mayor crecimiento en América Latina después de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Algo decía al respecto ese estudio, pero no era tan así. Ah, perfecto. Entonces yo les dije, vamos a replicar esta frase de tal manera que generemos una suerte de círculo virtuoso. Perfecto. Y que seamos capaces de atraer desarrollo y crecimiento a la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa...? ¿Cómo lo hicieron primero? ¿Cómo hicieron ese milagro? Yo me reunía con los medios de comunicación todos los miércoles a las 10. Perfecto. Sin invitación, sin nada, los medios de la época, digamos. No había internet. No había internet, era televisión, era el diario, algunos diarios en papel y radio, fundamentalmente. Y fuimos metiendo esta idea. Temuco es la segunda ciudad de mayor crecimiento en América Latina después de Santa Cruz de la Sierra. Como un eslogan. Como un eslogan. Y empiezan a llegar las visitas, los ministros.
Y dice, bueno, yo quiero en una reunión, los ministros decía, porque es importante fortalecer la gestión, suponte tú, en el área de la infraestructura urbana, porque Temuco es la segunda ciudad de mayor crecimiento en América Latina después de Santa Cruz en Bolivia. Y empezaron a llegar los presidentes de la República. Pues yo estuve 12 años con el tres presidentes, claro, que llegaban y decían, Temuco es la segunda ciudad, bla, bla, bla. Y ya no teníamos cómo echar pie atrás. O sea, el eslogan pegó. Pero es que después empezaron a llegar los empresarios. Después empezaron a construirse las primeras multitiendas. Después llegó el portal con un destacado vecino, sí, claro, de Temuco, sí, claro, o Spalman. Sí, claro. Temuco es la ciudad de mayor crecimiento en América Latina después de Santa Cruz de la Sierra. Ellos ya tenían negocios acá, me acuerdo que tenían la brisa, sí, claro, pero ellos partieron con una sanguchería ya por allá por la estación. Mira. Literalmente. Y ellos salían con su delantalito, barriendo la calle, la vereda, digamos, que estuviera todo impecable. Y los hermanos. Los hermanos. ¿Ya? Y muy cercano a ella, la señora Laura Muñoz, perfecto, que partió tan pequeña como ellos, y ambos, digamos, son 12 destacados empresarios de la ciudad. Sí, pero personajes icónicos de la ciudad. Nunca pudimos echar pie atrás porque ya la bola había crecido. Estaban lanzados. Pero efectivamente coincidió con que se produjo este circuito virtuoso, sí, de a partir de una frase y de cierta sustento fáctico. Sí, claro. Temuco creció, Temuco se desarrolló en población, en infraestructura, y ahí estuvimos los dos. Y todos recordamos esa etapa, virtuosa, una etapa de crecimiento, de prosperidad de la ciudad. Y si crece Temuco, también crece la región, ¿no es cierto? Entonces, como dices tú, es un círculo virtuoso. Pero ¿qué pasó con los años? Porque efectivamente ese crecimiento exuberante, ¿no es cierto?, de los años 90, a nivel país, pero también a nivel local, fue mermando. ¿Cómo analizas tú ese pasado, donde tú fuiste protagonista, con lo que ocurre al día de hoy, donde la cosa quizás ha ido decayendo en algún sentido, ¿verdad? La inversión ha bajado bastante. Tú puedes ahora probablemente hacer tu diagnóstico desde la gobernación, precisamente porque tienes que encabezar proyectos de asignación de recursos, ¿verdad? Bueno, esa contrastación, ¿sufrimos mareo de altura? ¿Qué nos pasó? Yo no, ¿sabes? Mira, no creo que haya sido mareo de altura. Yo creo que los efectos que se vive en la región, en gran medida, no todos, como consecuencia de la realidad país, son los que empiezan a generar ese freno. Perfecto. Porque no hay en las regiones, en Chile en general, una descentralización efectiva. No se han cortado las amarras todavía. Yo no pretendo llegar a un Estado federal por ningún motivo. Yo creo en la existencia de un Estado unitario. Pero hay amarras que el Estado central no afloja porque nadie renuncia voluntariamente a una cuota de poder desde el centro. Perfecto. Y eso significa que los gobiernos regionales recién estamos empezando a ejercer la presión necesaria para lograr grados de autonomía similares a la que tienen hoy día los municipios. Perfecto. De tal manera de poder gestionar regionalmente, resolver regionalmente y no estar con esta supeditado a lo que resuelve Santiago. Perfecto. Te doy un ejemplo. A ver. El gobierno regional puede comprar un vehículo aquí, pero los vehículos tienen que consumir cierta cantidad de combustible al mes. Y eso lo controla el Ministerio de Hacienda de Santiago. No se sostiene, no tiene sentido. Eso, la única explicación que tiene es que hay desconfianza en la capacidad de las regiones para tener definir su propia gestión. Y administrar desde acá. Y yo te puedo asegurar, porque estuve en el Congreso y lo pude percibir, la suma de la inteligencia no está en Santiago. Eso no es cierto. No. Aquí hay capacidades humanas, hay recursos naturales que nos pueden hacer despegar el día que queramos. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa a propósito del control central de las políticas de gobierno, las políticas públicas?
tú has dicho en algunas entrevistas que en Santiago no se conoce la realidad de la Araucanía. Recuerdo haberlo visto por ahí, ¿no? En alguna oportunidad. Entonces, he dicho tantas cosas. sí, bueno, todos. Son re pocos con los que puedo conversar. Sí, pero en el fondo y no solamente la Araucanía, pero bueno, estamos acá y estamos haciendo este programa desde acá, entonces me interesaría mucho saber tu opinión acerca, bueno, de la problemática que se extiende por mucho tiempo en nuestra región, y si tú crees que con un gobierno local más descentralizado podríamos abrazar otro tipo de política pública de carácter más local, ¿no? Y que pudiese ser mucho más efectivo, en el entendido que probablemente en Santiago hay un desconocimiento, porque se abordan los grandes temas, o sea, lo rimbombante, las cosas que llaman más la atención, pero no se conoce el detalle, que es tan importante, ¿no? ¿Tú crees que podríamos, si avanzamos en descentralización, podría ser la herramienta para ir limando la conflictividad de las cosas? Mira, yo pude comprobar en el Congreso, estando en la Cámara, que si en la región no existe un conflicto severo, una situación de hecho violenta, grave, dramática, simplemente no existe. Porque cuando ocurría un episodio así, y yo estaba en un pasillo en la Cámara, y pasaba un ministro, el ministro se acercaba y me decía, y conversábamos sobre el tema. Si no ocurría nada, el ministro pasaba de largo. Solo les preocupaba las situaciones de extrema conflictividad. Entonces, se fue naturalizando esa extrema conflictividad, que yo he usado una frase que puede ser muy tremenda, pero internamente dentro de la región llegamos incluso al extremo de odiarnos sin conocernos, porque no tenemos conciencia aún de lo que significa, por ejemplo, que haya aquí en la región a lo menos dos pueblos que compartimos el mismo territorio, que representamos culturas distintas, de distinto origen, de distintas creencias, con una incluso religiosidad diversa, con un vínculo hacia la tierra distinto, en fin. Eso nos tiene, eso yo creo que es una parte importante de lo que nos tiene frenados desde el punto de vista económico. Entonces, cuando yo tomo la decisión en un momento determinado, de postular a gobernador, yo dije, yo lo hago solo si lo puedo hacer como independiente, sin tutelaje de ningún partido y en la lógica de una gestión absolutamente transversal. Y tengo que conversar con todos, exceptuando a los que auspician la violencia y a los que auspician la corrupción. Sí, claro. Ahora, cuando tú hablas de la gente que auspicia la violencia, por tu experiencia, digamos, yo sé que no estás en el nivel, no estás, digamos, en lo central de las investigaciones, ¿verdad? Pero por tu experiencia como autoridad de Temuco, como autoridad regional en su momento, como diputado, ¿tú cómo vislumbras hay varios actores? Hay una ciudad que tiene cierta política pública a través de la ley que concede tierra, ¿no es cierto?, a las comunidades mapuche, que ha sufrido algunos cambios esta ley, pero bueno, ahí está. No sé si ha sido evaluado sus resultados. Es una política pública que no sé si ha tenido, digamos, una evaluación para ver si se pueden ajustar algunas cosas. Simplemente es lo que hay. Pero en paralelo a este proceso de beneficio territorial está una violencia que, si bien se ha aminorado en este tiempo del estado de excepción, pero se mantiene. Más acotada, pero se mantiene. Entonces, y bueno, y luego está el gobierno, a través de sus representantes regionales, aquí un poco apagando los incendios, o reaccionando en vez de anticiparse a los conflictos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se armoniza un conflicto que no cesa con una ley que beneficia a las comunidades? Son las comunidades
parte del conflicto, son parte de la solución del conflicto. ¿A quién llegamos en una sociedad, digamos, ancestral, más bien fragmentada? Porque hay muchas voces. ¿Cómo se juega ahí? ¿Cómo jugamos? Violencia, comunidades, autoridades. ¿Cómo se juega? Porque hay gente que dice, bueno, no hay más mientras no cese la violencia. Es una forma de verlo bastante radical, pero también existe esa voz que nos dice al oído, bueno, si hay violencia no hay más beneficio. ¿Cómo jugamos ahí? ¿Cómo jugamos como región? ¿Cuál sería tu postura en ese sentido? Mira, yo tengo una enorme confianza en que el trabajo que ha estado realizando durante largo tiempo la Comisión por la Paz y el Entendimiento dé frutos. Ahora estamos próximos, ya mañana, pasado, a que venza el plazo para que se produzca el acuerdo. Explícale a la gente quiénes conforman esta comisión. Grosso modo. A grosso modo, hay representantes del pueblo mapuche, hay representantes del Ejecutivo, sí, hay representantes del mundo privado, hay representantes del Parlamento, sí, hay expersonalidades, están presididos por el exministro Sergio Moreno, Ernesto Moreno. No es Ernesto Moreno. El ministro Moreno. Sí, que fue ministro de Desarrollo Social. Sí. Y copresidida por el senador Francisco Buenchumilla. Sí. Es un conjunto de personas que han estado hurgando en la forma de hacer propuestas asociadas a los temas del conflicto. Pero no han arribado a un acuerdo. Y lo más probable es que al vencimiento del plazo no arriben a un acuerdo. Entonces, ¿qué condiciones ves tú para que se llegue a un acuerdo? ¿Qué crees tú que debiera darse? Yo creo que hay que abrirse, todos tenemos que abrirnos, todos. Es lo que ha ocurrido, o sea, debiera ocurrir lo que ocurrió con la reforma previsional. Perfecto. En que primero tienes un proyecto, después tienes una negativa de la oposición cerrada, rotunda, absoluta, no, y después el gobierno empieza a ceder, la oposición empieza a ceder, se sigue ese proceso, y ese proceso en una negociación que parecía interminable y que sí, por muchas veces... 2 años. Claro, muchas veces, pero claro, con una historia que tiene 2 proyectos iguales o parecidos fracasados antes. Exactamente. En un gobierno de Bachelet y un gobierno de Piñera. Así es. Entonces, yo aspiraría a que si no se llega a un acuerdo ahora, se extienda ese plazo todo lo que sea necesario. Porque si estás tratando de abordar un conflicto que es centenario y es la piedra de tope esa situación para que nos desarrollemos como región, tomémonos el tiempo que sea necesario. En el entendido que ese desarrollo de la región le trae beneficios a todos los habitantes de la región. Exactamente. Claro. Por eso te comentaba que... Porque siempre vas a encontrar un personaje que va a decir, no, queremos que se vayan todos. Por supuesto. Porque no queremos más capitalismo en la región. O sea, voces extremas siempre van a haber, digamos. Claro, por eso es como el ejemplo del tema previsional. Sí, claro. Desde el no más AFP. Exactamente. Radical, digamos, sí, a una solución intermedia que crea un sistema mixto de pensiones. Sí, perfecto. Mira, qué ejemplo más claro. Primer proceso constituyente. Gana un determinado sector. Sí. Hacen una propuesta que no le gusta al país y que se rechaza, porque es muy marcada ideológicamente. Segundo intento, gana el otro sector. Sí. Hacen una misma propuesta, muy marcada ideológicamente, también muy radical, sí, hacia la extrema derecha. El primero hace una posición de izquierda y de extrema izquierda, después hace una posición de derecha y también fracasa. Es la demostración más clara, sí, palpable de que los chilenos no estamos para aventuras extremas. No nos podemos dar esos lujitos. Que con todas nuestras complejidades, con todas nuestras complicaciones, con todas nuestras limitaciones, somos un país de gente razonable. Y criteriosa. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a poder resolver esta situación de conflicto de la Araucanía si desde todos los sectores
no hacemos un aporte a abandonar nuestros dogmas y a buscar abandonar nuestros egoísmos también y a superar esta situación de conflictividad, porque al final de cuentas es un ganar-ganar. Sí. Podemos vivir en paz, podemos desarrollarnos económicamente, las familias pueden vivir con mayor tranquilidad, y digo familia, me refiero a toda la familia, de la región, pero entendiendo que hay distintas, que hasta cada familia es una forma distinta de abordar y enfrentar la vida. Y fíjate que me resulta súper llamativo. Conversaba durante la semana con un profesional muy destacado de trabajo hacia la costa, así que también abordo una situación donde hay muchas comunidades y tengo la mejor opinión. Y él me comentaba algo para que más o menos nos vayamos orientando acerca de que la sociedad de hace más de 25 años, porque esta ley ya de larga data, la entrega de tierra ya ha superado los 25 años, si no me falla la memoria, los cálculos. Pero él me decía algo que me llamó la atención. Fíjate. Me decía, conversé con unos empresarios mapuches y ellos me dijeron que una de las piedras de tope que veían en el sistema, en lo que a ellos se refiere, es que, por ejemplo, las tierras no se pueden grabar. Y nosotros quisiéramos grabarlas con hipoteca, no sé, alguna garantía, para obtener fondos, para movilizar nuestro capital, ampliar nuestra empresa, qué sé yo, porque están insertos en el mundo empresarial, pero tienen tierras que se le han otorgado, pero que tienen esas restricciones. Pero tienen esas restricciones. Porque claro, porque probablemente la inspiración de la norma, cuando se creó, pasado el tiempo, ha decantado en una cosa diferente, en la práctica, en la realidad local. Ellos sí están pensando en otra forma de desarrollarse. Y nosotros estamos pensando, o la mayoría piensa, en otra cosa diferente. Ellos están integrados, y me parece bien, y nosotros todavía estamos pensando como aquel legislador de la época. ¿Qué opinión te merece? Porque la sociedad está en movimiento todo el tiempo, va variando. Bueno, en sus criterios, en su pensamiento, ¿no es cierto?, en sus gustos, etc. Ambos somos abogados, y por lo menos en lo que a mí respecta, porque por razones etarias, yo soy parte de la generación que se hablaba de la incapacidad relativa de la mujer casada, o sea, claro. Con el pueblo mapuche ocurría lo mismo. Las restricciones, las limitaciones, las prohibiciones para gestionar sus propiedades rurales tenían que ver con cierta convicción de que eran también relativamente incapaces. Y que el darles la posibilidad de poder interactuar con el resto del sistema financiero, que la lógica era la lógica era la lógica, y sigue siendo la lógica del asistencialismo. Exactamente. Yo te doy para que subsistas, pero no te doy lo suficiente para que te desarrolles y crezcas y emprendas vuelo con absoluta libertad. Debiera empezar a torcerse. Sí, sin duda. Sin duda, nosotros pretendemos impulsar un programa de emprendimiento para el mundo rural, invirtiendo recursos importantes en esa materia, porque no vamos a hacer asistencialismo con los recursos regionales. Porque nuestra función no es esa. Nuestra función es hacer desarrollo social y económico de la región. E involucrar a la gente. E involucrar a las personas en su propio desarrollo. Que hoy día además es una demanda que viene de la gente. Claro. Cuando yo estoy haciendo una gira, no una gira, sino que estoy haciendo visita a todos los consejos municipales. Lo he visto. Y todos los consejos municipales me dicen, ¿quién mejor que ellos conocen cuál es la realidad de la gente de su comuna? Porque ellos reciben la demanda, es el primer eslabón que hay entre el ciudadano y el Estado. Y en todos los municipios me plantean la necesidad de poder generar programas y políticas públicas asociadas al emprendimiento económico. Y eso lo vamos a hacer. Los resultados no se van a observar
en el corto plazo. Estos son procesos muy graduales porque la cantidad de recursos que necesitas y el tiempo que necesitas y las capacidades técnicas que necesitas para impulsar desarrollo son muy superiores a las que necesitas para hacer asistencialismo. Sí. René, el tiempo se fue volando, se nos acabó. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Los temas, bueno, queda mucho por conversar. Te agradezco mucho. Vamos haciendo identidad de esta forma, ¿no es cierto?, con la gente que está en la primera línea del gobierno, nuestras autoridades, gente súper reconocida de nuestra región. Así que, bueno, estamos aquí a tu disposición y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a la gente que nos sintonizó en este nuevo programa de Universidad Autónoma de Televisión. Minuto de Confianza. Chao.